Bienvenidos a Barra Legal, soy Cristian Canales y antes de dar inicio al video de hoy quiero recordarte que si aún no te suscribes al canal, lo hagas y también te recuerdo que estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, o bien si lo prefieres en un formato diferente como lo es el de podcast, estoy en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y también en Apple Podcast. Recuerda que en este canal trabajamos con información actualizada, especial y relevante en cuanto al ámbito jurídico. Vas a encontrar materias, por ejemplo, como la constitucional, civil, penal, amparo y materia familiar principalmente. Ahora, también esta información está dirigida a las personas que no son abogados y que también requieren en algún momento información, asesoría o representación jurídica. De hecho, también está apareciendo mi número de contacto personal aquí abajo en la pantalla por si es que lo requieres. Así que sin más, vamos al video del día de hoy. Y es que la pregunta no se hace esperar. ¿A quién de nosotros no lo ha tratado mal un servidor público? Bueno, de entrada déjame recordarte, servidores públicos son todos aquellos trabajadores que han sido contratados por el Estado para desempeñar una función o un encargo en específico y que además la ley los obliga a realizar todos y cada uno de esas funciones para las cuales han sido precisamente contratados. Y entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, a los cuerpos de policía, como puede ser policías de tránsito, policías de seguridad civil o seguridad ciudadana, por ejemplo, también estaríamos hablando de la Guardia Nacional, policías bancarios, o en otro rubro o en otro ámbito estaríamos, por ejemplo, refiriendo en cuanto a la administración o gestión directamente del Estado, todas aquellas oficinas, por ejemplo, que están encargadas de los trámites, como por ejemplo el pago de agua, el pago de predial o algunos otros encaminados directamente al servicio público, al servicio de los particulares. Ahora, todos aquellos que no te estén dando un servicio acorde a su encargo estarían entrando ya sea en una extralimitación de funciones o incluso en una omisión. Pero déjame decirte también que esto no aplica solo para los trámites administrativos. Por ejemplo, un ministerio público es un servidor público, un perito también es un servidor público. Los policías, pues bueno, ya lo acabamos de decir hace un momento, también lo son, incluso la Guardia Nacional en materia federal, pero son servidores públicos federales. Por tanto, todos y cada uno de ellos, ya también lo dijimos, están obligados a cumplir las funciones para las cuales han sido contratados. ¿Qué pasa cuando uno de estos servidores públicos deja de cumplir las funciones o se extralimita? Entra en una responsabilidad de tipo administrativo, pero ojo, puede ser que esa responsabilidad de tipo administrativo, la cual aplica una sanción, bueno, pueden ser tres, puede ser la suspensión del cargo, la inhabilitación por un tiempo determinado y también puede ser una multa económica. Entonces, hay otro rubro en el cual los servidores públicos pueden entrar, aparte de esta responsabilidad pública, que puede ser también un delito de orden penal o puede ser también una responsabilidad en materia civil. Por tanto, el hecho de que un servidor público incumpla con sus obligaciones puede ser motivo para que sea enjuiciado no solamente por el ámbito de la administración pública, sino también por otra materia en especial, como ya lo dijimos, puede ser el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar, aparte del derecho administrativo. Pero bueno, déjame decirte que también en el campo del derecho penal encontramos que algunos servidores públicos pueden cometer delitos relacionados con el orden sexual, como lo puede ser el acoso sexual o la violación, o dentro de las oficinas puede ser que entre los mismos servidores públicos haya conductas que estén encaminadas a constituir el acoso laboral. Entonces, es bastante importante, en primera de cuentas, que si nosotros hemos sido o estamos siendo objetos de una actividad de este tipo, que ya por sí es ilícita, hay que saber qué hacer. Y para esto, el día de hoy quiero comentarte que me di a la tarea de presentarte justamente cuáles son los datos que se te va a solicitar vía online, vía internet, para poder generar una denuncia contra un servidor público. Y es que hay que recordar que nosotros tenemos ya de hace algunos años a la actualidad
muchos elementos para poder presentar justamente denuncias electrónicas. Así que vamos a ello. Vamos a presentar la página del Estado de México, en donde estamos en el apartado de la denuncia contra servidores públicos, en la cual lo que vamos a encontrar es que la Fiscalía del Estado de México nos presenta esta plataforma para poder ingresar al servicio de atención mexiquense, el cual estamos viendo en este momento. Le vamos a dar clic para poder ingresar, y de esta manera nos va a redirigir a la página en la cual nosotros vamos a poder presentar esta denuncia contra servidores públicos. Y en este caso vamos a encontrar primero que los datos personales que se están recabando en este momento van a ser protegidos e incorporados a un sistema de datos personales que se llama Sistema de Atención Mexiquense. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que se puedan expresar de manera sencilla las inconformidades de lo que ha ocurrido, que es el motivo además para presentar tu denuncia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se nos pide en este apartado? Número 1, ¿cuál es la narración de los hechos? Es decir, cuando hablamos de narración de hechos nos referimos a todas aquellas conductas u omisiones que ha hecho este servidor público al cual tú estás denunciando en este momento, y que además es el motivo por el cual se ha cometido también un delito. Entonces, nos dice aquí el apartado, narre el motivo de su denuncia. ¿Qué te sugiero para poder hacer esta narrativa? 3 puntos muy específicos: circunstancias de tiempo, lugar y modo. Eso es básico para poder hacer tu narración de hechos. Circunstancias de tiempo significa que nosotros vamos a establecer una fecha y una hora aproximada en la cual ocurrieron los hechos que motivan tu denuncia. Número 2, circunstancias de lugar. Es sumamente importante porque para el derecho, recuerda que hay jurisdicciones dentro de las cuales nosotros tenemos que atender para saber si la autoridad ante la que tú estás presentando esta queja o esta denuncia es directamente la competente. En este caso estamos hablando del Estado de México. Por tanto, tendríamos que decir que estos hechos, aparte de todo, tuvieron que haber ocurrido dentro de la demarcación del Estado de México, dentro de los municipios del Estado de México. Y ya posteriormente hablamos de el lugar. Y tercer punto, vamos a el modo en que ocurrieron las cosas, y aquí vamos a hacer una breve relatoría acerca de cuáles fueron los hechos que motivaron justamente esta denuncia. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un acoso laboral, tendríamos que referir todas aquellas actividades en las cuales el superior jerárquico, el patrón o el jefe, ha estado generando este abuso. Puede ser una sobrecarga de trabajo, o puede ser, como ocurre en el ámbito administrativo, en el ámbito de los servidores públicos, que cuando quieren cansar a alguien simplemente le retiran todo el trabajo, le retiran el escritorio y solamente le dejan una silla. Y bueno, tras esa humillación esperan que la persona renuncie por su propia cuenta. O, por ejemplo, pudiera darse también en el ámbito de que los ministerios públicos, que son también algunos de ellos muy mal encarados y tienden a tratar de una manera déspota y prepotente a la gente, a los particulares, también pudieras presentar aquí tu denuncia. Suele ocurrir, por ejemplo, en el caso de las comunidades LGBTI, que son víctima no solamente de abuso verbal, sino también de discriminación y de maltrato físico en algunos casos. Así que precisamente esta plataforma está dedicada para que esta narración de hechos cumpla con todo esto que yo te estoy comentando, que es justamente el inicio de la denuncia. Vas a observar que también vamos a encontrar aquí, se nos pone la fecha de los hechos y la hora aproximada en la cual estos hechos han ocurrido. Así que bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Vamos solamente aquí a escribir algunas cuantas letras para que nos funcione justamente este formato y puedas ir observando cómo es que debe de darse este llenado de esta información. Entonces, bueno, vamos a publicar aquí que los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, hora aproximada, vamos a ponerle a la 1:10 de la madrugada.
¿Dónde sucedieron los hechos? Por ejemplo, aquí estamos hablando de el desplegado de los diferentes municipios que se nos da. Vamos a ponerle que fue aquí en Ciudad de México y en la localidad vamos a poner la alcaldía, vamos a poner Benito Juárez. Si existen testigos de los hechos, hay que registrarlos. Eso es sumamente importante para el procedimiento si es que en materia administrativa y también en alguna otra materia de derecho, como ya sea la penal, en caso de que sea constitutivo de algún delito como violación, acoso sexual, abuso sexual, o por ejemplo en el acoso laboral se pueda establecer que el hecho no fue solamente aislado. Pero ojo, hay que decir, en el ámbito sexual generalmente no hay testigos y esto es bien importante porque resulta ser que en los delitos de orden sexual lo que el agresor busca es siempre el que haya un ambiente en el cual solamente esté el agresor y la víctima y por tanto es difícil que existan aquí los testigos. Si existieran pruebas de los hechos, por ejemplo, los vas a registrar. En el caso de que estuviéramos hablando de un delito de orden sexual o, por ejemplo, de un delito en contra de la Administración Procuración de Justicia, generalmente existe la negativa para entregar ya sea algún documento o existirá alguna prueba, por ejemplo, alguna videograbación, la cual más adelante vamos a ver cómo se puede registrar. Si, por ejemplo, fuiste a realizar un trámite y fuiste objeto de algún abuso o fuiste objeto de algún maltrato, también aquí tienes que establecer cuál es el trámite o el servicio que motiva tu denuncia y comentarios en específico acerca de la situación que viviste. Así que, bueno, esto es parte básica del llenado. Una vez que ya nosotros hicimos la parte de ese primer llenado, vamos a tener que responder algunas preguntas en la plataforma. Por ejemplo, se nos va a preguntar si formamos parte de algún comité ciudadano de control y vigilancia. En el caso de que nosotros no pertenezcamos a ninguno de ellos, simplemente le vamos a decir no, pero en el caso contrario, lo que vamos a hacer es que se nos despliega dos opciones al darle sí. La primera de ellas es si pertenecemos a un comité de obra pública o dos, si pertenecemos a un comité de programa social. En el caso de pertenecer a alguno de ellos, lo único que tenemos que tener como dato para poder completar es el folio del acta de constitución de ese comité ciudadano. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Requerimos medidas de protección? En el caso de establecer que sí las requerimos, lo que vamos a hacer es ubicar a qué dependencia nosotros estamos adscritos. Por ejemplo, si pertenecemos a un centro de conciliación laboral o a un centro de control de confianza o si, por ejemplo, pertenecemos a un colegio de estudios científicos. Recuerda que también habíamos comentado que los servidores públicos son los maestros. Por tanto, directamente están vinculados justamente todos estos centros académicos. Puede ser incluso que hablemos de que la violación se dio en la Comisión de Derechos Humanos o, por ejemplo, en la Comisión para Desarrollo Turístico. Existen una gran cantidad de dependencias, por ejemplo, los ayuntamientos de los distintos municipios del Estado de México o incluso pudiéramos hablar de algún instituto, por ejemplo, en este caso el Instituto Mexiquense de la Cultura. Por tanto, todos y cada uno de esos diversos centros que pertenecen al gobierno del Estado, en este caso el Estado de México, pudieran ser justamente los generadores de ese marco de violencia. Así que si perteneces a alguno de ellos, también se te va a solicitar que manifiestes en cuál de ellos estás laborando y esto, repito, es en el caso únicamente de que se requieran medidas de protección. Vamos a seleccionar en este caso que no y en la anterior también vamos a seleccionar que no pertenecemos a ningún comité. La tercera nos dice, ¿tu denuncia está relacionada con algún programa o acción social del gobierno del Estado de México? En caso de que esté relacionada la denuncia, hay que establecer cuál es ese programa o acción social. Por ejemplo, puede ser un programa de desarrollo social o un programa de nutrición escolar o, por ejemplo, también puede ser un programa de microcréditos para el Estado de México. Entonces, aquí vamos nosotros a establecer dentro de la gama de programas que se establecen o dentro de las acciones que se establecen por parte del Estado, a cuál de ellas nosotros estamos señalando porque está relacionada, porque hemos sido objeto de esa violación o de esa queja en alguno de estos programas. Vamos a colocar que no y vamos a la siguiente. ¿La denuncia está relacionada con alguna escuela o servidor público docente?
En el caso de que así sea, vamos a colocar que sí. Se despliega en este caso diferentes datos para poder llenar. Por ejemplo, aquí vamos a tener que establecer el centro de trabajo, la clave del centro de trabajo, que aparece justamente en la parte superior tanto de los certificados o, por ejemplo, de las boletas de calificación. Esa clave alfanumérica la vamos a colocar aquí y después vamos al nombre de la escuela, el nivel escolar en el cual se establece esta violación y también finalmente vamos a poner el motivo de la denuncia. Por ejemplo, en los centros escolares que pertenecen al gobierno del estado, generalmente se habla del condicionamiento de la inscripción a cambio del pago de cuotas o, por ejemplo, también de que haya asuntos relacionados con la convivencia escolar directamente atribuidos a la discriminación. Así que aquí vamos a colocar el motivo. Aquí vamos a regresar y vamos a decirle que no para continuar con el llenado y vamos a seleccionar, por ejemplo, si nuestra denuncia está relacionada con alguna conducta de hostigamiento laboral. En caso de que así sea, no se nos va a desplegar nada, al igual que en la última pregunta, puesto que estamos hablando de datos sensibles. Por tanto, generalmente este tipo de datos lo que nos va a generar es que en relación a la vinculación que se dé con el primer llenado, van a ser utilizados para poder darle hacia adelante, darle luz verde justamente a esta denuncia. Vamos a colocar aquí en ambos casos que no para poder seguir adelante con el llenado de este formato. Y ahora se nos va a solicitar que vamos a adjuntar archivos de soporte, ya sean documentos o fotografías que nos ayuden a confirmar y a ratificar nuestra denuncia. Vamos a tener en este caso, por ejemplo, el documento que se nos haya otorgado o los documentos que se nos hayan negado, por ejemplo, y vamos a utilizar este apartado para poder anexarlos. Una vez que ya estén ahí, le vamos a dar siguiente y en el caso de que ya hayamos adjuntado ese documento, se nos va a desplegar esta pantalla en donde se nos pregunta si conocemos el dato del presunto responsable. Aquí nos va a aparecer este pequeño link que nos dice agregar presunto responsable y vamos a seleccionar si es un servidor público, si es un particular, una empresa o una organización. En el caso de que sea un servidor público y nosotros conozcamos el nombre, por ejemplo, un policía, un ministerio público, un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social o, por ejemplo, algún administrativo de alguna dependencia de gobierno, aquí vamos a colocar el nombre, vamos a colocar también si pertenece al gobierno estatal, municipal o federal, la dependencia o el organismo en donde esta persona se está desempeñando, por ejemplo, Secretaría de Educación, dirección de la dependencia, organismo, a dónde pertenece y el cargo que desempeña, ya sea un auxiliar administrativo o ya sea un director o un docente de asignatura. Características físicas del presunto responsable, si es un hombre o es una mujer, si es de estatura baja, media. Estamos hablando de los datos de media filiación. Color de cabello, negro, café, rubio, otro. Color de la tez, de la cara, de la piel, oscura, morena, blanca. Color de ojos y, por ejemplo, la complexión. Entonces, esto nos va a ayudar a identificar a la persona, edad aproximada, el número de años y las señas particulares. Por ejemplo, si tiene tatuajes o si tiene alguna capacidad diferente. Por ejemplo, la falta de alguna extremidad o si, por ejemplo, tiene alguna característica particular como marcas en alguna parte del cuerpo. ¿Vale? Una vez que ya terminamos de dar todos estos datos, le vamos a dar guardar. En este caso voy a darle regresar para poder seguir con este llenado de la denuncia. Vamos a darle ahora siguiente y se nos van a presentar datos del ciudadano. Esta es ya una de las últimas partes para poder presentar nuestra denuncia online y esta pregunta es básica. Se nos dice si presentamos de manera anónima nuestra denuncia. Al responder que no, lo que vamos a tener es que van a utilizar, por ejemplo, estos datos que aparecen aquí abajo para identificación nuestra. Se nos pregunta si somos ciudadanos, servidores públicos o miembros de algún grupo empresarial, si somos hombres o mujeres, nuestro nombre,
nuestro estado, vamos a colocar aquí en donde estamos viviendo. Por ejemplo, vamos a colocar Estado de México y a partir de aquí se nos dan también datos de identificación, municipio, colonia, localidad, código postal. Se nos va a solicitar un domicilio. En este caso, recuerda que al estar hablando de una denuncia, el domicilio generalmente es el del despacho del abogado. Referencias de domicilio, teléfono y correo electrónico para las notificaciones electrónicas. ¿Vale? Esos son los datos de identificación. Ahora bien, si decidiéramos que nuestra denuncia se presenta de manera anónima, ninguno de estos datos va a aparecer más que el teléfono y el correo electrónico. Incluso se aparece una ventana en donde nos dice que se nos recuerda que se puede dar seguimiento a la denuncia utilizando el número de folio que se proporciona en el sistema al terminar el llenado. Le vamos a dar cerrar, le vamos a dar siguiente y finalmente nos da una hoja de revisión y vamos aquí a leer todo lo que nosotros hemos colocado, en donde se nos dice también que podemos darle seguimiento a la denuncia otra vez utilizando ese folio, o bien podemos acudir a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, nos da la ubicación, o también podemos acudir al órgano interno de control. Finalmente vamos a la revisión de estos datos. Ya habíamos establecido que los datos de la denuncia, recuerda que habíamos establecido el motivo de la denuncia, que era los hechos que debían estar circunstanciados en tiempo, lugar y modo, donde ocurren, aquí se vuelve a repetir, recuerda que esto ya también lo llenamos, fecha, hora aproximada, municipio en donde ocurrió esta violación o este posible delito, en el caso de que tengamos testigos, las pruebas de los hechos, el trámite o servicio que estamos denunciando y por ejemplo, también aquí se establece aquellas preguntas que resolvimos en una primera instancia. Así que una vez que nosotros tenemos todo esto ya llenado, le vamos a dar enviar y se nos va a otorgar un número de folio con el cual nosotros vamos a poder darle seguimiento a esta denuncia. Y en el caso de que esta denuncia evidentemente prospere, nosotros acudir directamente a este órgano de interno de control para poder darle seguimiento. Así que espero que esta información te sirva, espero te sea de ayuda. Gracias por llegar hasta el final de este video. Te recuerdo también que si no te has suscrito a Barra Legal Podcast, lo hagas. Estamos en YouTube, en Facebook, Twitter y en Instagram o en plataformas, ya dijimos, para podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Soy Cristian Canales. Suscríbete al canal y nos escuchamos la próxima.